también tienen dos hebras que están enrolladas entre sí. El número de copias de cada mitocondria es numeroso y por ello en cada célula hay varias miles de ADN mitocondrial, pero sin embargo no hay la misma cantidad del ADN que hay en el núcleo. Los genes del ADN mitocondrial se distribuyen entre sus dos cadenas, fíjense, una y otra cadena. Cuenta con un total de 37 genes, de los que la mayor parte ha de usarse para la maquinaria de síntesis de proteínas, porque no carecen de las proteínas histonas, que son las que tienen el ADN nuclear. Hablamos también para qué se utilizaba el ADN de la mitocondria. Dijimos de que se utiliza para lo que viene a ser el mapeo genético, en el caso de árboles genealógicos, en el caso de las plantas, para saber si corresponden a distintos lugares. Esas características solamente las puede distribuir la madre. Es decir, de que el ADN, donde está toda la información genética, de donde fluye la información genética, cuando se realiza la replicación, que es el primer paso de esta estructura molecular, la madre solamente en el caso del ADN la puede distribuir. Ya hicimos ese esquema del óvulo con el espermatozoide, que lo que ingresa y se aparea el espermatozoide es lo que está en el núcleo, es decir, ese ADN que está en el núcleo, y no así el que está en los fragmentos del citoplasma. Por eso es que los padres no transmiten a sus hijos las características hereditarias que existen en el ADN mitocondrial. Este proceso se denomina matrilinea, mientras el proceso de la transmisión de información genética del ADN que está en el núcleo se denomina, ¿qué se denomina, David? David, ¿qué se denomina? El proceso de transmisión de la información genética del ADN que está en el núcleo. A ver, ¿alguien del grupo? Patrilinea, doctora. Matrilinea. Acá se denomina matrilinea. Muy bien. Ustedes van a tener este documento, la tarea número 1 que van a hacer. Tienen una de proteína y van a hacer una comparación entre el ADN de la mitocondria, el ADN del cloroplasto y el ADN del que está en el núcleo. ¿Ya? Háganlo no así como se escribe aquí, háganlo en cuadro. Hacen un cuadro y en el cuadro ponen ADN mitocondrial, ADN cloroplástico, ADN del núcleo. Y las características, como por ejemplo, ¿cuáles son las características? Número de moléculas de ADN, proteínas, número de copias, genes, o sea, todos tienen las mismas características. Lo que van a variar es en cantidad y en algunas funcionalidades. Esa es la tarea respecto a esta unidad que es parte del examen. Bien, me voy a la estructura química de los ácidos nucleicos. ¿Mm? Era Diga, ADN mitocondrial, cloroplástico, ¿y cuál más? y el ADN nuclear, querido. El ADN nuclear es el proceso que debemos estudiar todos, ¿no? Que es lo que Watson y Crick en 1953 manifiestan lo que se podía hacer. Y hasta estos días tenemos muchos logros que se han podido hacer a través de la biología molecular. Y así tenemos nuevas herramientas para poder hacer investigaciones como en el caso de esta nueva ciencia que se la considera que es la biotecnología, ¿no? Nos vamos, esto también ustedes tienen en su aula virtual, si no, lo tendrán para estudiar. ¿Cuáles son las características de los ácidos nucleicos? Sabemos muy bien estos dos personajes, lo hemos estado hablando, lo hemos repasado cuando ustedes hicieron el árbol de Hus, también se tocó ese tema, y bueno, son los que empiezan a hablar del ADN. ¿Qué son estas estructuras moleculares? Son biopolímeros de elevado peso molecular. Están formados por subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. Además, están formados por unas bases púricas y bases pirimídicas, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? Duplicación del ADN,
expresión del mensaje genético. ¿Cómo se expresa el mensaje genético? A ver, ¿alguien del grupo? ¿Cómo se expresa una característica? Hay características que podemos expresarla físicamente y que todos la vamos a ver. A ver, Karen, ¿qué dice Dijo, Karen? ¿cómo se expresa un examen genético? Dijo, doctora. El mensaje genético. Ujú. Ah, ¿de qué? Se expresa en proteínas. En proteínas se expresa. ¿Ya? Su expresión en el proceso de traducción. Pero nosotros, ¿cómo lo podemos ver? Físicamente lo vamos a ver a través de los fenotipos, ¿no? Las características, yo la estoy mirando aquí a Camila, pelo negro, blanca, así, entonces voy describiéndola, esas son sus características fenotípicas. Pero internamente no puedo decir qué características, no los conozco a su papá ni a su mamá, no podría decir, ah, sí, estas características del carácter, por ejemplo, lo tiene de su papá. Esas cosas son suposiciones. Entonces, la expresión del mensaje genético se realiza en la traducción y en forma de proteína. Ya dijimos que nuestro cuerpo está conformado, después del agua, casi en su totalidad de proteínas. Hicimos una lista. En esa lista que hablamos hoy día, a ver, quisiera que me mencionen así muy rápidamente cuáles son proteínas en nuestro cuerpo. Los anticuerpos, Las hormonas, anticuerpos, enzimas, aminoácidos. Entonces, ya, ok, bien, ¿no? Entonces, la transcripción del ADN para formar ARN mensajero y otros ahí es que ocurre el flujo de la información genética, ¿no? Cuando se transcribe la información genética que hay aquí en esa estructura molecular. En realidad, ese hecho de transcripción es un decir, porque lo que hace esta estructura molecular es formar el ARN mensajero a partir de esta estructura molecular. ¿Para qué? Para que pueda pasar en su información, ¿ya? Y a su descendencia, ¿no? ¿Y cómo se va a expresar? Se va a expresar en proteínas. ¿Dónde ocurre este proceso de traducción? En los ribosomas. Los ribosomas dijimos que eran como el nicho donde se nacen estas estructuras, ¿ya? Del mensaje contenido en el ARN mensajero a proteínas. Los otros procesos, entonces, ¿dónde ocurrirían? Si la traducción ocurre en el citoplasma. ¿Dónde ocurriría? ¿Dónde está la información genética? Jóvenes. Dayana. La mitocondria. Estamos hablando ya, mamita, estamos hablando del ADN que está en el núcleo. Ya pasamos, ahorita ya estamos en este En el tema, ARN mensajero. en el núcleo. Está en el núcleo. Estos procesos de aquí ocurren en el núcleo y el otro proceso de traducción ocurre en el citoplasma. Atiendan porque yo les estamos a un paso del examen. Cuando ustedes hagan el dibujo, el esquema de diferenciación del ADN que está en los cloroplastos de las plantas, en las mitocondrias, las plantas también tienen mitocondrias, ¿o no tienen? ¿Tienen o no tienen las plantas mitocondrias? Tienen, ¿no? Y el ADN que está en el núcleo, ustedes van a hacer el esquema de cada nucleótido y de los nucleósidos, de los ácidos nucleicos, de cada uno de ellos. Que vimos de que el de la mitocondria es diferente, el de cloroplastos también tiene su estructura propia y el ADN que está en nuestro núcleo tiene esta estructura, carbonos, nitrógenos, ¿no? Para ver hacia dónde se dirigen. Dijimos de que el ADN que está en el núcleo, ¿qué características tiene? Es una doble hélice, ¿no es verdad? ¿Cómo dijimos que se duplicaba hoy día de los que estaban presentes? ¿Cuál es el modelo? Se propusieron 3 modelos, les comenté. Ahorita lo vamos a ver, pero en realidad el que se vio que sí se da a través del dogma de la biología molecular es el semiconservativo. Bien, entonces sabemos, porque ustedes ya lo han estudiado anteriormente, qué tipo de azúcar están dentro de la estructura molecular del ADN y en la estructura molecular del ribosoma. Y cuando ustedes hagan el esquema,
van a ordenarlo sobre los oxidrilos y los carbonos que tiene cada uno de ellos. ¿Qué tipo de enlace tiene el ADN? ¿Qué tipo de enlace? Son estables porque están enlazados, tienen hidrógeno dentro de su cadena, pero sus enlaces son enlaces fosfodiéster. ¿Y las proteínas qué tipo de enlace tendrían? Peptídrico. ¿Qué cosa? Peptídrico. Rosy, no le escuché. Con fuerza. Peptídrico. ¿Y los carbohidratos qué tipo de enlace tienen? Glucosídico. Bien, glucosídico. Perfecto. Entonces, eso es en forma general. Tenemos tipos de ácidos nucleicos. Ya hablamos un poco de sus características, ustedes los van a estudiar. Atendiendo a su composición, existen dos tipos de ácidos nucleicos, los desoxi y los ribonucleos. Ya sabemos y está en la estructura. Uno tiene doble línea y otro tiene solamente una sola estructura, ¿no es verdad? Tenemos el DNA de cadena doble, el DNA de cadena sencilla, tenemos cadena doble del RNA y de la sencilla. No vamos a estudiar profundamente el RNA, porque eso vamos a estudiarlo en el otro proceso para el segundo parcial, ¿ya? Hoy, en este primer parcial, en forma general, sabemos que existen esto, pero no vamos a profundizar en la estructura molecular del RNA. Tenemos esta estructura. ¿Cuáles son sus características? Ya hablamos que es un polímero, que están conformados cada uno por distintos azúcares. ¿Hay un micrófono abierto, por favor? Que ambas cadenas se unen por sus bases nitrogenadas y entre las bases nitrogenadas enfrentadas se forman uniones fácilmente rompibles llamados puentes de hidrógeno, que a la vez le dan cierta estabilidad. ¿Cómo se denominan las cadenas respecto una de otra? Complementarias. Se complementan esas dos cadenas en formas de hélice, pero son antiparalelas porque una va de 3 a 5 y la otra vuelve de 5 a 3. ¿Ya? Es decir, una va en carácter positivo y otra va en carácter negativo. ¿Cómo se da el apareamiento entre las bases? Adenina, timina, guanina, citosina, uracilo y adenina. Hay una de estas bases que cambia en el ARN. ¿Cuál es esa base? El uracilo. ¿Por qué cambia el uracilo? No me acuerdo. ¿Uracilo por qué? Por la timina, por la citosina. ¿Por qué? ¿Por qué cambia? Por la timina. Entonces, la función del ADN es porque es la fuente de información para la síntesis de las moléculas de proteínas de la célula y el organismo. Provee la información heredada por las células hijas de la progenie. Entre las funciones, esto de aquí ustedes lo pueden interpretar de distintas formas, ¿no? Y va a decir lo mismo, porque es el lugar o el espacio donde está toda la información genética. Entonces ustedes pueden interpretarlo, pero vamos a llegar todos a la conclusión de que ahí está lo que nosotros heredamos de todas nuestras generaciones, ¿no? Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera. Está nuestra información genética, porque no todo se expresa. Hay características que no se expresan, que están ocultas. Se llaman recesivas, y en algún momento va a aparecer. Por ejemplo, si en una familia de blancos de repente aparece un bien morenito, y son blancos y blancos, pues en la familia habría que revisar su árbol genealógico, porque seguramente hay esa característica y estaba almacenada, porque hay las características dominantes y las características recesivas, ¿no? Ustedes eso lo han llevado en genética y deben recordar. Y bueno, ¿dónde está el ADN? Dijimos que está en el núcleo, que está en la mitocondria y que tenemos en el cloroplasto. Estructura del ADN, hay una estructura primaria, que es la secuencia de nucleótidos encadenados. En esta cadena donde se encuentra la información genética, y dado que el esqueleto es el mismo para todo, la diferencia de la información radica en las distintas secuencias de bases nitrogenadas. Ustedes cuando hagan su esquema van a poder diferenciarlo. Esta secuencia presenta un código que determina una información u otra según el orden de las bases. Las bases son que al conjugarse van a determinar la estructura del ADN.
La estructura secundaria es una estructura de doble hélice. Permite explicar el almacenamiento de la información genética y el mecanismo de cómo ésta se duplica en una cadena doble que es dextrógena, otra característica importante, ¿ya?, que deben de recordar. Ambas cadenas son complementarias, pues la adenina y la guanina de una cadena se unen respectivamente a la timina y la citosina de la otra. Ambas cadenas son antiparalelas debido a los extremos que van en forma contraria. Bueno, ustedes van a, ¿dónde lo podemos apreciar eso? ¿En qué tipo de células? ¿En las eucariotas o en las procariotas? En procariotas, mitocondrias y cloroplasto, el ADN se pliega como una superhélice, generalmente en forma circular y asociado a una pequeña cantidad de proteínas. Aquí ya no hablan de que tuvieran histonas, ¿ya? Que son las proteínas que hay, que es una característica de las, como las histonas y otras proteínas de naturaleza no histónica, como tienen las células eucariotas. Bueno, aquí tienen todo el modelo y nos vamos a ver algo más. Esperen un minuto. La replicación. Hasta aquí es el examen. La replicación, ¿qué es la replicación? Es el primer proceso para la transmisión de la información genética en su duplicación, ¿ya? Hablamos hoy día, le hice un esquema en la pizarra de las células sexuales, ¿no? Para la unión, para que exista la fecundación, les indiqué dónde debería de encontrarse estas dos células para que exista un nuevo individuo. Entonces, la replicación es el proceso por el cual el DNA se copia para poder ser transmitido a sus nuevos individuos. Personajes, Watson y Crick, se desarrolló la idea de que las hebras originales, es decir, de los papás, deberían de ser de patrón para hacer una copia. No fue así, se hubieron tres postulados: modelo conservativo, modelo semiconservativo y el modelo dispersivo. Se llegó a la conclusión de que el modelo semiconservativo es el que realmente ocurre en la naturaleza. De la hebra patrón aparece una nueva hebra, ella con las características propias de cada individuo, porque sabemos que cada individuo, ni así los gemelos ni los trillizos, nadie es igual a nadie. Todos tenemos ADN, todos tenemos la misma estructura y estas estructuras cumplen la misma función, pero no somos, nadie es igual a nadie, nadie, ¿ya? Solamente son iguales aquellos seres vivos que han sido clonados, ¿no? Que ya no ha habido una conjugación de gametos, solamente lo que ha habido es clonarlo. Ese gameto, por eso es que son idénticos. Hasta ahora el hombre, supuestamente, entre comillas, no nos han clonado, solamente han clonado animales. Entonces, ese es el modelo. ¿Qué enzimas participan? Segunda tarea que tienen que hacer ustedes. Van a hacer una lista de todas estas enzimas y van a hacer también un cuadro, no quiero que escriban un montón, donde van a poner enzimas que participan en el proceso de replicación. Algunas enzimas van a participar en el proceso de... ¿cuál es el segundo proceso después de la replicación? Rosy. Transcripción. Transcripción. Algunas entonces van a tener que poner replicación, transcripción y traducción, ¿ya? Porque no puede quedar eso suelto. Entonces, aquí tenemos los elementos que intervienen. DNA original, que va a ser de molde, el del papá. ¿Qué enzimas? Las tengo con colores para que ustedes las puedan estudiar. Tocoisomerasa, helicasa. Estas son las enzimas responsables de separar esta doble hélice del ADN. La ADN, la polimerasa 3, es responsable de la síntesis del DNA para que al sintetizarle aparece una nueva molécula que es el que va a llevar la información, que es la RNA, ¿ya? Tenemos otra enzima que es la RNA polimerasa, que es la que fabrica los cebadores para hacer este proceso, que son pequeños fragmentos de RNA. Esos son los cebadores. Pequeños fragmentos de RNA que sirven para iniciar la síntesis del DNA.
Y luego la DNA ligasa, como su mismo nombre lo dice, va a ser la que va a unir estos fragmentos. Y tenemos como fuente de energía el desoxirribonucleótido, que se utiliza como fuente de nucleótidos y además aportan energía. El ribonucleótido, que es el otro azúcar que lo conocemos para la fabricación de los cebadores. En el mecanismo, aunque existen pequeñas variaciones entre las procariotas y eucariotas, el mecanismo básico es bastante similar. ¿Qué ocurre? El DNA se desenrolla y se separan dos hebras de la doble hélice, haciéndose ¿qué puentes? Los puentes de hidrógeno. Una cosa son los puentes y otra cosa son el enlace, ¿verdad? Entre bases complementarias por la acción de ¿qué enzimas? Helicasas y topoisomerasas. En el DNA eucariota se producen muchos desenrollamientos a lo largo de la molécula, porque una molécula de DNA son bastante largas, más de 30 metros, ¿no? Son larguísimos. Acuérdense de que el cromosoma que está enrollado al desenrollar es como un ovillo de lana, ¿no? Cuando está enrollado se llama cromosoma y cuando se desenrolla, ¿qué se llama? ¿Cromatina? Cromatina, ¿no? Entonces, en el DNA eucariota se producen muchos desenrollamientos a lo largo de la molécula, formándose zonas de DNA abierto. Estas se llaman horquillas o burbujas de replicación, que es donde va a comenzar la síntesis para la fabricación de la estructura molecular denominada RNA, que es el que va a llevar la información conocido como mensajero, ¿no? La RNA polimerasa fabrica pequeños fragmentos de RNA complementarios del DNA original. Estos son los llamados primers o cebadores de unos 10 nucleótidos a los cuales se añadirán este azúcar correspondiente, ya que el DNA polimerasa solo puede añadir nucleótidos, pregunta de examen. Solamente puede añadir nucleótidos en un extremo, en el extremo 3. Bien, estamos por concluir la clase. Eso es lo que me importa acá. Van a mirar usted esta horquilla de acá. Tenemos, en la horquilla de replicación siempre hay una hebra que está sintetizando continuamente. Solamente va a parar cuando ya uno esté muerto. ¿Ya? Se abre la horquilla de replicación. Esta se llama hebra conductora. Todo el tiempo está en ello. Hay otra hebra que se sintetiza en varios fragmentos que se denomina retardada o hebra seguidora, denominado fragmentos de Okazaki, que se sintetiza en sentido contrario a la apertura de la horquilla. Aquí tenemos el modelo. La hebra conductora cuando está haciendo el desenrollamiento y la que está en sentido contrario, a través de fragmentos denominados fragmentos de Okazaki. Este esquema también es parte de su tarea, tienen que hacerlo y decir cuáles son las que intervienen en este proceso, en el esquema. ¿Ya? Preguntas, ¿cuál de los modelos de replicación es el que se conserva en este proceso? Respondan. ¿Cuál es la hebra que se sintetiza de forma continua en el mismo sentido que se abre la horquilla de replicación? La RNA polimerasa y el DNA polimerasa realizan la misma función en este proceso. Estas preguntas las van a responder en su cuaderno también cuando hagan ese esquema. Hasta ahí es, jóvenes, el examen. Ya, por favor, quisiera que alguien haga la captura de pantalla.